Muy buenas tardes, soy el padre Leonardo Martín López Quintero de la Arquidiócesis de Maracaibo. Nací en el centro de Maracaibo y desde los 8 años, gracias a la piqueta que le cayó a la ciudad por la remodelación, vivo en este lugar que se llama San Francisco, un lugar histórico. No me imaginaba yo que después de vivir en la Villa Bolivariana, que se colmó gracias a todas estas familias que salimos del Maracaibo antiguo, iba a ser yo párroco de esta comunidad tan hermosa que es madre de todas las comunidades que actualmente existen acá. Estamos ubicados actualmente en lo que se llama Municipio Autónomo San Francisco de Asís. Desde el 4 de octubre de 1986, por decreto número 9 de Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales, que ante la solicitud del párroco de la época, Monseñor Luis Guillermo Vilches, y habiéndose creado el municipio el año anterior, 1985, el año que vino el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, solicitó que el nombre del municipio fuese San Francisco de Asís. El arzobispo, después de reunirse con las autoridades competentes, ese 4 de mayo decretó que San Francisco de Asís fuera el patrono y protector del municipio. El municipio, junto con el municipio de La Cañada de Urdaneta, forma parte de lo que se llama la Vicaría Episcopal Territorial Sur, como está organizada la arquidiócesis, en zonas pastorales y en vicarías episcopales. Actualmente son 2 vicarías, la de la Guajira venezolana y la del sur de Maracaibo, formada por San Francisco y la Inmaculada. Este nombre de San Francisco viene de 1736. ¿Por qué? Porque en esa época había un hato muy famoso, igual que la palabra hato, ya no es tan popular, pero era de aquel tiempo, que estaba exactamente donde hoy se levanta la Plaza Urdaneta, frente exactamente a esta parroquia. Hay un hato que se llamaba hato de Don Francisco. Era un español, Don Francisco Lizarzábal. Este hermano, este señor, tenía un carácter muy afable, muy amable, y le compartía el agua de su hato, sobre todo el agua cálida, a todos los moradores de esta zona, que era una zona muy aislada. Era una zona entre la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Iglesia de la Inmaculada en La Cañada. Existía solamente una pequeña capillita aquí en la esquina del semáforo. Pero en el momento que vivía don Francisco en ese hato, no existía ninguna iglesia. Él muere y ese hato es vendido al señor Zoilo Araujo. Y de allí, de llamarse esto Francisco por el señor que vivía en el hato, poco a poco fue cambiando a San Francisco. Pero todo este territorio se llamaba Aranza. ¿Por qué? Porque viene desde Cristo de Aranza, que es la capilla más antigua que tiene Maracaibo, ubicada en el sector Los Aticos, La Arreaga, que también tenía el nombre del sector Chocolate o Los Padres. Cuando amanece el siglo XIX, la población de aquí, de San Francisco, se preocupa por los sacramentos, porque había que esperar para un bautizo, para una confirmación, para un entierro, para una celebración de la Eucaristía, que el cura de San Juan de Dios o el cura de la Inmaculada en La Cañada pudiese venir a celebrar aquí algún sacramento. Y es la comunidad la que se reúne y pide a la diócesis de Mérida, de Maracaibo, no existía la arquidiócesis ni la diócesis del Zulia, a Monseñor Juan Hilario Boset el favor de nombrar parroquia la capillita de Cristo de Aranza, que está más cerca que la basílica, para atender todo lo que era este territorio. Cuando Monseñor Juan Hilario Boset visita de Mérida a Maracaibo,
y pide la capilla para convertirla en parroquia, pues se da cuenta que la capilla no pertenece a la Iglesia Católica, sino que pertenece a un señor que la había construido para su hijo, que era sacerdote español. Por lo tanto, no podía ser la parroquia, porque no había las propiedades de la capilla. El mismo pueblo que habitaba en aquel entonces esta población construyó la primera capillita, ubicada en el semáforo actual de la esquina de esta cuadra, muy pequeña, con una casita cural detrás muy pequeña. Y el obispo Juan Hilario Bosset pues tuvo en bien nombrar el 1 de julio, domingo de 1866, esa capillita Parroquia Santísimo Cristo de Aranza, como era territorialmente, geopolíticamente, que se llamaba el territorio. Desde 1866 hasta el año actual, 2026, han pasado 25 sacerdotes como párroco de esta parroquia. Claro, algunos son vicarios, administradores parroquiales, pero párrocos exactamente 25. El primero fue el padre Víctor Reparado Áñez Casas, oriundo de los puertos de Altagracia. Vino para acá porque la diócesis del Zulia, que se formó mucho después de la creación de esta parroquia, en 1897, un 28 de julio, todavía no tenía la división de Cabima, Machiques y San Carlos del Zulia. Todo el Zulia era la diócesis del Zulia. Por lo tanto, este padre de los puertos pasa a ser párroco de aquí. Entre los más famosos podemos recordar al padre Antonio María Zuleta, que estuvo por 2 periodos párroco de acá, al padre Ángel Ríos Carvajal, que le entrega el 21 de julio de 1953 la parroquia a Luis Guillermo Vilches, sacerdote, que venía de ser ordenado en 1948 del Caimito y estaba de párroco en Isla de Tobás, donde estuvo 5 años. Y luego en 1953, como dice la historia, llega en bicicleta el padre Vilches a lo que era la parroquia Santísimo Cristo de Aranza. El padre Vilches es una gran leyenda, una gran historia. Este año la parroquia cumple 160 años de creada, el 1 de julio. Son 150 años de fe y comunidad. El padre Vilches se le llama el primer alcalde del municipio. ¿Por qué? Porque gracias a él se le debe que él llega y no encuentra absolutamente nada. Un colegio, el Ayacucho. Él, a nivel educativo, construyó el colegio que actualmente se llama Monseñor Luis Guillermo Vilches, que se llamó hasta su muerte Colegio San Francisco. Después de ese colegio, él trabaja en el deporte, las pequeñas y las grandes ligas en el béisbol. Y luego de aquello, él tiene la brillante idea de crear la cultura musical en la gaita y forma el conjunto San Francisco, el conjunto Los Zagales, el conjunto Zagalines y el conjunto Las Espiguitas. Él internacionalizó la gaita zuliana por toda la humanidad. Y él organizó lo que hoy tenemos en el municipio de San Francisco. ¿Por qué? Porque esta iglesia es la mamá de todas las parroquias.
De ella se desmembra en 1968 la primera parroquia, Guadalupe en Sierra Maestra. En el 70 San Juan Bautista, luego Santo Domingo de Guzmán en la Coromoto, luego Santísimo Salvador del Callao, y ya en mi época, el 3 de julio del año 2016, el nuncio apostólico de feliz memoria, Aldo Giordano, crea la última parroquia, hija de esta parroquia, que es Purísima Madre de Dios, San Benito de Palermo, en el Bajo. A su vez, estas parroquias nos han hecho abuelos, ya esta parroquia es abuela. ¿Por qué? Porque la Guadalupe parió a Jesús Nazareno en el Manzanillo. San Juan Bautista dio a luz a San Felipe, en la organización San Felipe. La Coromoto, Santo Domingo de Guzmán, dio a luz a la Caridad del Cobre. Y Santísimo Salvador en el Callao dio a luz en los Cortijos a la Transfiguración del Señor. O sea que el padre Vilches fue el papá de toda esta comunidad, y esta parroquia es la iglesia matriz de toda la comunidad de San Francisco. Yo llegué aquí un domingo 4 de mayo del año 2014. Este año, como sucesor del padre Vilches, celebro 12 años, una docena de años, trabajando acá. Mi labor ha sido continuar esa labor del padre Vilches. A ver, continuarla en cuanto al amor, al cariño, al trabajo educativo, al trabajo deportivo y al trabajo también cultural de la gaita, y por supuesto el trabajo de las reformas de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, y ahora este tiempo de la sinodalidad, con el sínodo de la sinodalidad. Y pedimos a toda la colectividad de San Francisco que se una a esta causa, a esta parroquia tan hermosa. La parroquia no es solamente un templo, la parroquia es una familia. Cada feligrés en cada sector, desde el Perú hasta el Bajo, somos una gran familia. Que nos unamos en el cariño y en el amor de la fe, de la esperanza de Cristo resucitado, y sobre todo este año que se cumplen 800 años de la muerte, el tránsito de San Francisco de Asís, para forjar una parroquia al estilo de este patrono de la orden franciscana, viviendo en humildad, en sencillez, en entrega, en obediencia, como Francisco vivió. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la gran familia franciscana, las 3 jufras y 2 órdenes franciscanas seglares. Y el municipio se llama San Francisco. Y por si acaso alguna duda, fue Monseñor Ubaldo Santana el año 2017 cuando oficialmente decreta que la parroquia ya no se llama San Francisco de Aranza, sino Santísimo Cristo de San Francisco, porque geopolíticamente ya ha cambiado el de Aranza por San Francisco, hasta es un municipio. Entonces, por factores del CENIAT, por el RIF, por el banco, por la línea telefónica, por las diligencias, la parroquia tomó su nombre propio. No fue que se abolió la antigua acta de su nombramiento, no. Se le hizo una nueva con el nuevo nombre, Santísimo Cristo de San Francisco. Por supuesto, la parroquia conocida como la iglesia del Padre Vilches. La parroquia conocida como la Basílica Menor. ¿Por qué? Porque tiene una estructura neoclásica con la cúpula que la hace ver como una catedral, como una basílica. Pero ella sencillamente tiene como título canónico, desde 1866, Parroquia Eclesiástica Santísimo Cristo hoy de San Francisco. Ha habido en la historia de 160 años, desde 1866 hasta el 2026, 4 templos. El primer templo estuvo en la esquina, como ya lo he dicho. Ese templo estrictamente fue desde 1860, mucho antes de que la hicieran parroquia. Ya el pueblo había construido ese templito como a principios del siglo siguiente, 1903, 1904, que gracias al desgaste del templo se hizo el segundo, al lado, un poco más acá de la calle, ya centralizando ya la misma avenida, el segundo templo. Ese segundo templo lo recibe el padre Vilches en 1953.
Más tarde, ya llegado a los años 60, el padre Vilches necesita remodelar su templo. Primero era muy pequeño y segundo el material ya estaba bastante desgastado. Se le cae el templo y sale en panorama el padre Vilches en los escombros. Se cayó la iglesia del padre Vilches. Y la municipalidad de Maracaibo, San Francisco no era municipio, le ayuda a levantar el tercer templo, que es el que conoce más esta generación, que se hizo famoso el padre Vilches. Ese templo sí fue construido en este lugar donde está este otro, porque esto era detrás del segundo templo. Ese templo era mucho más grande, era mucho más amplio. En el año 2002, el primer alcalde del municipio, Saadi Vijani, le promete al padre Vilches remodelar ese tercer templo. Y se remodela en este cuarto templo. ¿Qué se hizo? El atrio del templo tercero se convirtió en cúpula y se introdujo a la iglesia actual, lo que es y la hace la iglesia más grande de toda la arquidiócesis de Maracaibo. ¿Por qué? Porque donde está el arco estaba la puerta principal. Al sumarle todo lo que era el atrio para hacer la cúpula, la iglesia queda mucho más amplia. Mantiene sus columnas originales convertidas en estos pilares dóricos que tiene aquí con los capiteles, pero mantiene también el diseño de las ventanas de arriba. En total es una iglesia muy clara porque tiene 48 ventanales, sin contar los de la cúpula. 48 entre los 20 que están en la parte superior y todos los ventanales que están alrededor, más los 3 vitrales que son sobre la Eucaristía. Es una iglesia de día muy hermosa a nivel de policromía, porque el sol zuliano, está la tierra del sol amada, se filtra por el color de los vitrales y las ventanas y llena el templo de una gran policromía. El templo tiene así un arte neoclásico porque tiene combinadas dos estructuras, muy plana y muy ojival, como vemos en las ventanas y en los viacrucis. Los capiteles son de otro estilo y los pilares son de otro estilo. Y la madera que luce el templo desde el año 2002, tanto las bancas como el altar y los alrededores, también son originarios de esa cuarta iglesia que se logró hacer con la ayuda del alcalde Saadi Vijani y que ha sido remodelada varias veces. Remodelada, quiero decir, pintada, los aires acondicionados, la pulitura del piso. Se trata de mantenerla. ¿Por qué? Porque es un templo que es un icono del pueblo de San Francisco. Así como lo era la Cebolla en el Bajo, así como lo es el Molino de Viento, así como el puente, la Chinita son el coro de Maracaibo, este templo viene a ser como el icono de nuestro pueblo san franciscano. El padre Vilches tuvo 60 años y un mes de párroco, porque llegó el 21 de julio del año 1953 y fallece el 30 de agosto del año 2013. Exactamente son 60 años que cumplió en julio de 2013 y muere en agosto, 60 años y un mes. Yo estuve como sacerdote, maestro de ceremonias, en las exequias del padre Vilches, acompañando a nuestro muy querido obispo emérito, arzobispo emérito, Monseñor Ubaldo Santana. Al ser nombrado párroco de acá, y uno de los primeros, de las primeras metas que me traje fue exhumar al padre Vilches y traerlo a su casa, porque amó tanto a San Francisco, le dio tanto a San Francisco, o mejor dicho, se entregó tanto a San Francisco que merece vivir en su casa. Y en el año 2024, el 6 de diciembre, lo exhumamos del cementerio municipal y desde el 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, reposa frente al altar del Santísimo Sacramento, sus restos aquí en la que fue su casa durante 60 años y un mes. La lápida dice lo que reza en la gaita que se le cantó en las exequias y en los confines
los zagalines sus gaitas cantan. Estamos en una época en la que tenemos que hacer un cambio de nuestra espiritualidad y de nuestra mentalidad. Un cambio en cuanto a ser conocedores del Cristo en el que yo creo. Ya no se trata de tener un Cristo my way, a mi manera. Se trata de conocer el verdadero Cristo que presenta la Sagrada Escritura, el Hijo del Hombre, ese que es el siervo de Yahvé, el Mesías, el ungido, el Señor, el Kyrios, el Redentor, el que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Conociendo a Cristo, nosotros podemos ser una comunidad hermosamente sana, hermosamente brillante y sobre todo hermosamente buena. ¿Por qué? Porque conociendo a Cristo cumplimos el mandamiento que resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese prójimo es en este tiempo sinodal. Todos formamos una sola familia, una sola comunidad, una sola iglesia. Iglesia, eclesía, comunidad, coinonía. La iglesia no es en la arquitectura, este es el templo. La iglesia somos tú y yo. Y necesitamos una iglesia transformada, transformada en la mente, transformada en el ser y transformada en las obras, en la caridad, en el amor, en el compartir, en el darnos a los demás, al pobre, al necesitado, al que vemos que sufre, una caricia de amor, como lo es Cáritas venezolana, Cáritas internacional. Llevar al necesitado un plato de comida, sobre todo vivir de la palabra de Dios, comprenderla, asimilarla, escrutarla, conocerla, masticarla y hacer la vida, hacer vivo el Evangelio como lo hizo San Francisco y llevarlo también a todos aquellos que aún no lo conocen, pero con alegría. Con alegría, ¿por qué? Porque Cristo te ayuda a vencer y me ayuda a vencer a mí también todos nuestros sufrimientos. Todas las circunstancias que el Señor presenta en nuestra vida, Él nos las ayuda a solventar. No nos pone una carga que Él no sepa que nosotros seremos capaces de llevarla. Él sabe lo que somos capaces, por eso nos presenta los acontecimientos. Que muchas veces nosotros decimos, es un castigo de Dios. No, Dios no castiga. Es un acontecimiento que es una prueba a ver cómo yo respondo a esa fe, a esa esperanza de ese Cristo que tanto me ama, que antes de que lo tomaran preso por el beso de Judas, se entregó Él mismo voluntariamente cuando dijo, esto es mi cuerpo, coman todos de Él, esta es mi sangre, beban todos de Él. Ya ahí Cristo se entregó. Después lo que hizo fue entregarse en la cruz. Pero mucho antes de que lo apresaran, ya Él se había entregado para convertirse en tu alimento y en mi alimento. Que Dios te bendiga. En el Señor sus alabanzas, dejen poder, honor y gloria a una voz grande, un himno al Señor. En 7 días creó Dios el mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado, venciendo las ataduras del pecado y de la muerte, esté con todos y cada uno de ustedes.